Tiempo de repasar las economías mundiales y cuál ha sido su impacto en las últimas horas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a repasar titulares. En noticias de nuestra América Latina, el sector aéreo de Brasil prevé normalizar sus operaciones hasta un 70% para finales de este año y la medida que vaya superando esta crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar una investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica sobre la rentabilidad económica del sistema bancario en 10 países de la región. El Producto Interno Bruto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, registró una contracción sin precedentes en el segundo trimestre de este año. En Economía 360 ampliamos los detalles. Comenzamos con esta información. En Brasil, el sector aéreo prevé normalizar sus operaciones en un 70% para finales del presente año durante la pandemia. El director para el país de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, Dani Oliveira, dijo que en el mes de julio la demanda se recuperó 22% frente a junio. Según IATA, tras la caída esperada del 55% en los pasajeros, las aerolíneas de la región en América Latina recuperarán los niveles de la pandemia en 2023 para vuelos domésticos y en 2024 para los internacionales. La Asociación Brasileña de Empresas Aéreas indicó que la demanda de viajeros se redujo en abril 93.9% para vuelos nacionales y 98.7% en los internacionales frente a igual periodo del año pasado. Por otra parte, la Agencia Nacional de Aviación Civil detalló que el número de rutas domésticas disponibles subió desde 125 en abril hasta 231 en julio. Las aerolíneas Gol y Azul tuvieron pérdidas en el segundo trimestre del año por unos 356.6 y 525 millones de dólares respectivamente. Ambas aerolíneas firmaron acuerdos colectivos con sindicatos con una reducción del 20% en los salarios y jornadas de trabajo hasta diciembre del próximo año. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió una serie de importantes anuncios para respaldar al sector de la pequeña y mediana industria nacional, así como a la familia venezolana afectada por la pandemia del coronavirus. Se extendió en primer lugar hasta el 31 de diciembre de este año la prohibición de ejecutar las garantías de créditos, así como la reclasificación de riesgos crediticios. Se mantiene la prohibición de desalojo forzoso para la protección a los comerciantes y las familias cuya vivienda principal sea arrendada. Se ratificó el pago completo de la nómina del sector, el mantenimiento de bonos para trabajadores independientes y la gestión de la cuarentena en el sistema 7+7. Las nuevas microempresas que se creen hasta 3 meses luego de superada la pandemia del coronavirus no van a pagar tasas ante el SAREN ni registros mercantiles. Las microempresas creadas después de 6 meses de la crisis sanitaria no van a cancelar impuestos ni patentes. Igualmente, la Vicepresidencia Económica en los próximos 30 días va a crear un mecanismo de simplificación de trámites para abrir empresas. También se anunció un plan de sustitución de importaciones y se planteó cambiar la modalidad de pago impuesto al valor agregado de semanal a quincenal. El sector turismo en República Dominicana se enfrenta a pérdidas por 2.500 millones de dólares debido a los efectos negativos económicos de la COVID-19. Así lo informó el ministro de Turismo David Collado durante la presentación del plan de recuperación responsable del sector frente a los efectos generados por la actual pandemia. Collado dijo que actualmente la ocupación hotelera en el país es de solo un 5%. Igualmente, el ministro expresó que en el mes de julio la isla caribeña recibió 54.000 turistas, en contraste con los 420.000 viajeros que llegaron a este país en igual periodo del año pasado.
El funcionario detalló que a la baja en este sector generó la pérdida de 150.000 empleos directos y cerca de unos 300.000 puestos de trabajo indirectos. En este sentido, la industria turística del país representa el 8% de su Producto Interno Bruto. Y Panamá parece tener buenas noticias, se está preparando para su plan de reactivación económica y esto va a ser el próximo 7 de septiembre. El Consejo del Gabinete aprobó un plan actualizado de reapertura nacional provincial y desde el próximo 7 de septiembre se va a reabrir la industria de la construcción y las actividades que están relacionadas como la administradores de proyectos, contratistas y servicios de mudanzas. Además, se va a reactivar el área económica especial Panamá-Pacífico, la zona libre de Colón, así como sastrería y las zapaterías. El presidente Laurentino Cortizo dijo que toda la sociedad debe asumir la corresponsabilidad en las medidas de seguridad sanitaria para garantizar la recuperación plena de la economía en este país. Las autoridades prevén que para el 14 de septiembre se va a levantar la restricción de la movilidad de género, por género quise decir, y van a quedar sin efecto los salvoconductos, pero quedan exceptuados los trabajadores que requieran movilizarse a sus empleos en horarios de toque de queda, comprendidos entre 11 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a sábado, y cuarentena total los días domingos. En Paraguay, los estudiantes se van a movilizar para exigir que se incremente la inversión pública en la educación. La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, FENAES, convocó a sus integrantes a respaldar con movilizaciones permanentes la iniciativa para conseguir mayor inversión para este sector. En este sentido, FENAES explicó en un comunicado que actualmente Paraguay se encuentra entre los países con menor inversión en la educación a nivel regional. El organismo afirmó que los bajos niveles en condiciones de formación inciden en el aprendizaje de los estudiantes. La mayoría de ellos exigen un aumento presupuestal para la educación de un 3.7% del Producto Interno Bruto hasta lograr el 7% que recomienda la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estamos hablando de la UNESCO. También los estudiantes piden un aumento del fondo de gratuidad y establecer un fondo propio para la alimentación escolar, además de crear una partida para mejorar el proceso educativo con la equipación de tecnologías informáticas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, se pronunció a favor de una sociedad digital inclusiva que promueva la igualdad, así como los derechos económicos, sociales y laborales de la población. Más detalles a través de esta siguiente historia. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, llamó a garantizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos de la pandemia. De acuerdo al organismo de la ONU, las tecnologías de la información y las comunicaciones han sido esenciales para la economía y la sociedad durante la crisis sanitaria, pero las brechas para su acceso condicionan el derecho a salud, educación y trabajo. Hasta 2019, 66,7% de los habitantes de la región latinoamericana tenían conexión a Internet, mientras que el resto poseía un acceso limitado o ninguno a tecnologías digitales debido a su condición económica y social. Por edades, los jóvenes y adultos mayores son los que tienen menor conectividad. Más de la mitad de los mayores de 66 años no cuentan con conexión a la red y un 42% de los menores de 25 años sí cuentan con acceso. Asimismo, la educación en línea solo ha sido posible para quienes tienen conexión a Internet y dispositivos de acceso. En América Latina, el 46% de los niños menores de 12 años vive en hogares que no están conectados. En cuanto al teletrabajo, la CEPAL estima que en América Latina solo pueden hacerlo el 21,3% de los ocupados, mientras que en Europa y Estados Unidos la relación se ubica en casi el 40%. A la vuelta de esta primera pausa en nuestro segmento En Contexto, vamos a ver cuánto gana la banca en la región y cuáles son sus principales fuentes de ingresos a través de un estudio del CELAC. No se aparte que los detalles de esta información se la ofrecemos al regreso de esta primera pausa.
Investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, han presentado un trabajo sobre la anatomía del sistema bancario de América Latina, todo esto con el propósito de evitar que siga siendo un actor invisible. Hay resultados que se desprenden de un estudio que fue realizado en 10 países de la región de la mano de Guillermo Oglietti y Sergio Martín Páez. Sus conclusiones a continuación. De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la región no es ajena al proceso de financiarización que atraviesa la economía global desde principios de la década de los 70. Según el estudio del CELAC, la globalización, desregulación y difusión de los paraísos fiscales anabolizaron la rentabilidad del sector financiero y profundizaron su rol de salvoconducto y guarida de las riquezas globales. La información de agencias de supervisión bancaria sobre los estados financieros y de resultados en Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y México revelaron que América Latina tiene el sector financiero más rentable del mundo después de África. Al usarse el indicador del retorno sobre el activo, desde 2005 la rentabilidad de la banca en Latinoamérica duplica o triplica las rentabilidades de Estados Unidos, Canadá y Europa. El porcentaje de ese rendimiento en el trienio 2015-2018 fue del 2,1%, mientras que en 2019 el valor creció hasta el 2,6%. Asimismo, los investigadores del CELAC califican las ganancias del sector en el subcontinente como extraordinarias. También afirman que la banca se desmarcó por completo de la evolución de las economías nacionales, casi todas a la baja, por lo cual no puede ser ya considerada un instrumento de la economía real. El estudio del CELAC también muestra cuáles son los países de América Latina que ofrecen la mayor y menor rentabilidad económica para la banca, una realidad que beneficia a los dueños de las agencias bancarias, quienes reciben grandes ganancias. Veamos los detalles a continuación. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en su estudio, señala que Chile tuvo en 2019 la rentabilidad económica ROA más baja de América Latina, con un 1,2%, pero aún así triplica los registros europeos. Mientras que Argentina mostró el año pasado el mayor registro con 5,9%, un nivel 2 veces mayor al de España, que a su vez es uno de los más altos de la Unión Monetaria Europea. Esta realidad beneficia a los propietarios de las agencias bancarias que hacen vida en Latinoamérica, quienes ven incrementar sus ingresos. En ese contexto, el CELAC refiere que el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio neto, ROE, es decir, el que indica las ganancias de los dueños de los bancos en los países de Latinoamérica, alcanzó 23,3% durante 2019. Los investigadores del CELAC precisan que este registro de rentabilidad es exuberante, lo que le permite a un accionista recuperar casi la totalidad de su inversión en apenas 4 años. Una cifra que contrasta con los 13 y 18 años necesarios para recuperar la inversión en sectores no financieros de Perú y Chile, respectivamente, o los 9 necesarios para recuperar la inversión en el sector industrial de México. Asimismo, el CELAC agrega que resulta más de 4 veces mayor la rentabilidad que tienen las instituciones financieras de la Unión Europea y más del triple de la rentabilidad de las instituciones financieras españolas, país de origen del grueso de la banca extranjera en América Latina. El estudio de los investigadores del CELAC también toma en consideración las fuentes de la rentabilidad y el perfil de la banca latinoamericana. La primera fuente está vinculada con el margen del interés de las operaciones de intermediación financiera. La segunda tiene que ver con las comisiones por servicio y la tercera los resultados que se derivan de las operaciones bursátiles y de cambio. Argentina y Brasil destacan porque la mayor fuente de beneficios son las actividades especulativas en el mercado de valores y cambio. El resto de los países seleccionados tienen como principal fuente de rentabilidad al margen de interés, generando beneficios equivalentes al 4,3% de sus activos. Los mayores márgenes de intereses los tiene Perú y Argentina, que generan beneficios equivalentes al 6% del activo. Por el lado de los gastos en el sistema bancario, Ecuador, Argentina y Brasil se encuentran por encima de la media regional. Al regreso vamos a revisar en nuestra Economía 360 la caída del Producto Interno Bruto que registraron los países de la OCDE. ¿Quiénes fueron los más afectados? En breve le contamos. No se aparte que ya regresamos con más de Impacto Económico.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, presentó un informe donde revela que el Producto Interno Bruto conjunto de los países que integran el club registró una contracción sin precedentes del 9.8% en el segundo trimestre del año. Tal resultado confirma la entrada en recesión en el área de la OCDE, ya que en el primer trimestre de este año el PIB retrocedió 1.8%. El desplome entre los meses de abril y junio multiplica por más de 4 el impacto adverso del 2.3% registrado en el primer trimestre del año pasado, en el peor momento de la crisis financiera global. La OCDE atribuyó este declive a las medidas de contención introducidas desde marzo con motivo de la pandemia del coronavirus. Entre los países más afectados están Reino Unido y España, con caídas de 20.4% y 18.5% respectivamente. Le sigue Francia, que marcó una baja de 13.8%. Otros países igualmente perjudicados fueron Italia, Canadá, Alemania, los Estados Unidos y Japón. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, informó que las restricciones a la movilidad transfronteriza para detener la propagación del coronavirus afecta a todos los ámbitos del intercambio comercial. La OMC señala que en el caso de los bienes, el cierre de fronteras, la reimposición de controles fronterizos y otras prohibiciones de viaje impiden desembarques y cambios de tripulaciones marítimas. Asimismo, indicó que provocan interrupciones en los envíos, además afectan las operaciones de las aeronaves, generan congestión y retrasos en el transporte. Esta realidad afecta a algunos países menos adelantados, quienes presentan dificultades para importar distintos artículos de suministros médicos, incluidos los productos alimenticios, así como para exportar a naciones vecinas. La OMC agrega que las medidas fronterizas y las restricciones de viaje tienen un impacto particularmente fuerte en el sector del turismo y los servicios educativos. Un estudio de la consultora Gartner revela que el gigante tecnológico chino Huawei está a un paso de arrebatar a Samsung el liderazgo mundial en la venta de teléfonos móviles. Según Gartner, durante el segundo trimestre del año, Samsung tenía una cuota de mercado global de 18.6%. Sin embargo, cada vez tiene más cerca a Huawei, que tras escalar 2.7 puntos porcentuales, ya goza de una cuota de mercado mundial de 18.4%, tan solo 2 décimas menos que Samsung, y eso que en el segundo trimestre sus ventas disminuyeron. Todo apunta a que, de mantenerse esta tendencia, Huawei puede conseguir en breve su objetivo de superar a Samsung. La consultora explica que la potente implantación de Huawei en China, país que registró una relativa mejora de la situación general durante el segundo trimestre, ayudó a evitar que las ventas de este fabricante cayeran tanto como las de otros de sus competidores. El gigante asiático, su cuota de mercado alcanza ya el 42.6%. El ministro de Comercio Internacional del Reino Unido anunció la creación de 11 grupos de asesoramiento destinados a respaldar las negociaciones comerciales post-Brexit con países fuera de la Unión Europea. Dichos grupos de trabajo se van a encargar de aportar sus conocimientos especializados en áreas como la inversión o los servicios financieros, con el objetivo de contribuir a asesorar el Ejecutivo en su búsqueda de nuevos mercados comerciales tras concluir el periodo de transición del Brexit a finales de año. El gabinete conservador del primer ministro Boris Johnson busca intensificar las negociaciones con países que no sean miembros del bloque comunitario, como lo es Japón, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En ese contexto, la ministra de Comercio Internacional, Liz Truss, dijo que el país trata de acercar los negocios a la mesa negociadora y emplear su experiencia para ayudar a asegurar los mejores acuerdos posibles que traigan empleo y crecimiento al Reino Unido. Los Estados Unidos sancionan al Instituto de Investigación del Ministerio de Defensa ruso, que participó en el trabajo sobre la vacuna contra el COVID-19. Esto lo titula así el portal web Russia Today, allí en pantalla. La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de los Estados Unidos agregó a varios institutos de investigación rusos a la lista de sanciones, entre ellos el 48 Instituto de Investigación del Ministerio de Defensa, que participó en el trabajo sobre la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Las medidas unilaterales de Washington imponen a dicho instituto medidas restrictivas en sus 3 instalaciones. La decisión actual de la Administración de los Estados Unidos significa un endurecimiento de los controles de exportación
son estadounidenses en relación con las instituciones que están en la lista negra de Washington. Las entidades rusas incluidas en la lista se les negará el acceso legal a los productos y tecnologías estadounidenses de doble uso. Como siempre, vamos a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este miércoles. Vemos en pantalla la relación del petróleo intermedio de Texas, WTI, 43.50 dólares el barril, ha subido 0.15 centavos de dólar. Tenemos Brent de referencia en Europa, se ubica en este momento en 45.87 dólares el barril, ha subido unos 0.01 centavos de dólar. Y por último tenemos el crudo PEP, se ubica en este momento en 45.87 dólares y tiene una subida de 0.68 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación, como siempre, para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.